historia nacida desde el vuelo creativo. Santiago González Riga, Chanti, sabe que trabajar de lo que le apasiona es un privilegio. El historietista mendocino trasciende sus ilustraciones y nos invita a observar la realidad con humor. Un programa para jugar con la imaginación del reconocido autor. La creatividad de Chanti llegó a Idóneamente. Empecé a hacer historietas desde muy chiquito, desde antes de saber escribir y leer. Ya había historietas en mi casa que mi papá compraba, y como somos de una familia de muchos hermanos, somos 8, mis hermanos también hacían historietas. Y entonces me ayudaban a hacer las historietas y me escribían los globitos. Para mí fue buenísimo ir a primer grado y aprender a leer y a escribir, porque podía leer historietas y sobre todo escribir mis propias historietas. Yo me defino como un contador de historias. Un contador de historias dibujadas, porque es justamente lo que hace un historietista, contar historias con dibujos. Y a mí desde muy chiquito me gustó dibujar, pero también contar historias. Mayor y Menor, al comunicar situaciones cotidianas, es la historieta más realista de Chanti. Esta tira se publica en Argentina en la revista dominical Rumbos y además cuenta con una edición en catalán. Mayor y Menor surge de la observación. Como muchas veces le pasa a los humoristas, sacamos muchas cosas de la realidad. Y fue observando a mis primeros sobrinos. Yo quería hacer una historieta con niños. Siempre me gustó el tema de los niños como personajes, porque los chicos tienen una manera de pensar muy divertida, es como que tienen su propio razonamiento, van descubriendo el mundo. Es muy lindo cómo ven las cosas los niños. Y no sabía por dónde ir. Primero si hacer un nene, una nena. Era como que ya había niños muy famosos en la historieta, sobre todo nacional. Estaba Mafalda como una nena muy famosa, estaba Matías, y yo quería hacer otra cosa distinta. Y cuando veo a mis primeros 2 sobrinos jugar y pelearse como hermanos, dije, ya sé, voy a mostrar cómo es la relación de hermanos. Sobre todo yo, que venía de una familia de 8 hermanos, como que tenía material y experiencia. El Futre, según la visión del prolífico dibujante, busca recuperar la leyenda mendocina. El Futre es una tira que nació en el diario El Sol. Era una tira que trataba de rescatar nuestra identidad cultural y mostrar también todo el mundo de leyendas de Mendoza y de Argentina, pero también las devociones populares como la difunta Correa. Entonces empecé a hacer ese tipo de humor un poco más regional. Era como rescatar lo regional. El Futre en un momento fue muy conocido acá en Mendoza, pero los chicos ya de la actualidad conocen más al Jinete Sin Cabeza que al Futre, porque el Jinete Sin Cabeza tiene una película y tiene un montón de publicidad. Entonces todo eso mostraba en la tira del Futre. Criaturas surge a partir de garabatos que Chanti realizó en su cuaderno de viajes durante las horas muertas en los aeropuertos. Además de este libro-álbum publicado por Calibroscopio, el historietista preferido por los más chicos ha mostrado una variada producción. La acidez de Súper Bueno, las historias breves y sencillas en Cuentos Naturales, un mundo de sueños en Las aventuras de Facu y Café con Leche y las curiosidades de Pico Pichón. Criaturas es uno de mis libros más recientes, salió el año pasado, y es un libro que le tengo un cariño muy especial porque es el primer libro que hice para mí. Surgió de hacer dibujos en un cuaderno que llevaba de viaje, y en los tiempos muertos o de espera, por ejemplo en los aeropuertos, me ponía a dibujar. Y empecé a dibujar niños y monstruos,
y eso se convirtió en el libro Criaturas, que es un libro no de historietas sino de ilustración. Y el nombre se refiere al doble significado que tiene Criaturas. Por un lado, a las criaturas de monstruos, de bestias, pero también a las criaturas de niños chiquitos. Chanti ganó en el año 2018 el premio Alija, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, como mejor historietista con su obra editada en el año 2017, Historias delirantes y otros locos personajes 2. El historietista no hace dibujos para él, lo hace para que otro lo lea. La historieta nació como un fenómeno de masas, entonces sin el lector es como que no tiene sentido. El lector termina de cerrar ese círculo de vida de los personajes. Chanti, a través de su fantasía, propone compartir atractivas aventuras y leyendas. En el segundo bloque de Idóneamente hay más Chanti. Ya regresamos. Estamos compartiendo vida y obra de Chanti en Idóneamente. Emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Se me quedó sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente de una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. 911 Emergencias. ¿Usted me podría informar si se puede subir normal a Dos Payatas? Mi marido perdió la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Seguro, 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. De la curiosidad infantil al profesionalismo, la particular mirada del reconocido historietista y dibujante Santiago González Riga, Chanti, en Idóneamente. Los fanáticos del mundo de las historietas disfrutan todos los secretos de viajar con la imaginación. La historieta la descubro, bueno, en mi casa. Mi papá le gusta dibujar y compraba historietas. Entonces siempre teníamos historietas en mi casa. Y bueno, eran otras épocas donde los chicos nos entreteníamos leyendo historietas porque teníamos 1 hora de dibujito animado por día. Teníamos 2 canales por aire y nada más. Entonces teníamos que entretenernos. Y eso fue muy bueno para mí porque con mis hermanos, que somos muchos hermanos, siempre estábamos buscando la manera de matar el aburrimiento.
De niño dibujaba de todo, creaba un montón de personajes, tenía como una imaginación así desbordante y no me acuerdo cuál fue el primero, pero por ejemplo ya en 7º grado hacía álbumes de figuritas con todos mis personajes y a mano todo, y se lo repartía a 2 amigos que tenía y completábamos el álbum. Así que tenía un montón de personajes y la temática generalmente era de fantasía, me gustaba mucho eso, la fantasía, no sé, como todo niño desbordaba imaginación, entonces tipo cuento, superhéroes también hacía un poco de todo y sobre todo también animales, siempre me gustó dibujar animales. En sus épocas escolares, Chanti vivió la experiencia de las historietas lejos de ser consideradas un recurso didáctico. Siempre me combatieron la historieta. En ese momento era mal visto la historieta. A un niño lo retaban si llevaba una revista de historietas al colegio. En las clases de plástica te retaban si hacías historietas y no un dibujo solo. También en la secundaria me pasó. Entonces era siempre un martirio para mí estar luchando con eso. Por suerte tuve una familia que siempre me alentó porque hubiera sido muy difícil. Con el transcurso del tiempo, la historieta se ha convertido en una herramienta para acercar a los niños a la lectura. Ahora ha cambiado totalmente. Ahora me invitan de las escuelas para dar charlas sobre historieta, porque ahora la historieta se ha convertido en una herramienta para acercar a los chicos a la lectura. Entonces, por ahí es el primer acercamiento que tienen los niños. Y en las escuelas se da en la currícula historieta como un género más de literatura. Entonces ya la historieta aparece en manuales, en libros de lectura. Las maestras se los piden a los chicos que lean historietas, que traigan libros de historietas e incluso que hagan historietas. La publicación de un libro es, sin dudas, uno de los placeres más grandes que puede tener un autor. Un libro es lo mejor que le puede pasar a un autor. Es lo más lindo, porque a pesar de que una revista, un diario, tenga una llegada muy masiva, es efímero la vida de un diario y una revista. En cambio, el libro se atesora. El libro es como que tenés también compilado toda la historia o todas las historietas. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo Mayor y Menor. Uno puede leer toda la historieta de corrido. Entonces es como que ahí el lector puede ver el sentido que le quiso dar el autor. En las creaciones de Chanti prevalecen ciertos temas: la identidad cultural, la naturaleza y los valores humanos. La idea del historietista es siempre enviar un mensaje positivo. Yo creo que en mis historietas no puede faltar presentar siempre algo nuevo, nunca subestimar al lector, sobre todo si son niños, y sobre todo si es para chicos, que no esté tan delimitado el tema del bien y el mal, sino que es un poco más complejo, que un personaje puede ser malo en un momento, pero después puede ser bueno. La historieta es mi vocación y es mi pasión, porque, como decía antes, a mí me gusta contar historias y contarlas con dibujos, que me gusta dibujar, es lo mejor que me puede pasar. Y sobre todo sacar todos esos personajes y todas esas historias que tengo en la cabeza. Entonces una manera primero de expresarme, pero también de comunicarme con la gente. Yo puedo decir un montón de cosas a través de la historieta y conectarme con la gente. Ya regresamos. Estás viendo el mundo imaginario de Chanti en Idóneamente. Me
911 Emergencias. Mira, necesito comunicarme con la fiscalía de acá de Carrodillas. ¿Me darías el teléfono? Hay una araña que se ha ingresado a mi cuarto. No es una emergencia como para que le mande un móvil. Se me quedó sin batería el auto. Mi gato se ha caído al patio de la casa al lado donde no hay nadie. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Por favor, acabo de ver un accidente, hay una chica que no responde. El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Emergencias. ¿Usted me podrían informar si se puede subir normal a Uspallata? Mi marido perdió la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tablet, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tablet. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Seguro, 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza. Continuamos recorriendo el perfil artístico de uno de los profesionales más destacados de la historieta en Argentina, Chanti, y sus dos pasiones en Idóneamente: contar y dibujar. La mayoría de los procesos creativos cuentan de 4 etapas: preparación, incubación, descubrimiento y ejecución. Al trabajar, lo primero que hay que tener es la idea, que es la parte, por ahí resulta fácil y por ahí resulta más difícil. Es la parte más impredecible, que uno no sabe cuánto tiempo va a tardar. Una vez que uno tiene la idea, tiene que hacer un boceto para ver cómo la va a contar en determinada cantidad de viñetas, de cuadros. Después de eso, uno lo dibuja mejor a lápiz, yo lo paso a tinta en otro papel de mejor calidad, lo escaneo, lo coloreo en la computadora y hay veces que le pongo el texto en la computadora o si no, ya se lo he escrito al texto. El énfasis de Chanti está puesto en su búsqueda artística. Artísticamente yo creo que busco la máxima expresión en los personajes. Por eso mis personajes son muy gestuales. Por ahí con pocas líneas trato de transmitir alguna emoción, algún sentimiento. Yo busco sobre todo eso, la expresión, que salga más allá del papel del personaje, que te llegue, que te produzca algo, que el personaje sea o cálido o te demuestre que, no sé, sentimientos. La historieta como producto cultural necesita de una correspondencia entre autor y lector. Mi relación con los lectores es muy linda. La verdad que estoy muy contento con todo lo que me devuelven. Me devuelven muchísimo cariño. Así que estoy muy feliz, tanto cuando los veo en las presentaciones como cuando me escriben. Así que la verdad que estoy súper feliz. Vivir de lo que me apasiona en estos tiempos, bueno, es un privilegio. La verdad que me siento afortunado de poder trabajar de lo que más me gusta
y sobre todo de hacer historietas, que es muy difícil. Es difícil en el mundo trabajar de historietista y en Argentina más todavía, así que me siento, la verdad, sumamente afortunado por eso. Y a la gente que le gustaría ser historietista, como trabajar de lo que le apasiona, mi consejo que le podría dar, porque en realidad es difícil dar un consejo porque siempre hay un camino para cada persona, cada persona se hace su propio camino, pero en base a mi experiencia sería descubrir cuál es su verdadera pasión. Hay que descubrir bien cuál es el talento que tiene de cada uno para poder explotarlo y mostrárselo al mundo. Santiago González Riga, más conocido como Chanti, uno de los creadores más prolíficos que posee el género de la historieta infantil en la Argentina. Talento y humor al servicio de grandes y chicos. Chanti, en Idóneamente, un contador de historias para todo público. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.